existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, porque si dejamos de estar juntos ya no somos más este montón, le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. Saben ustedes que de lunes a viernes, de enero a diciembre, de 14 a 16, aquí en la M530, somos radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo, pensamos que es posible un programa diferente, así como pensamos que es posible un mundo distinto. Sieve Bonafini sostenía que cuando lo pensamos un poco nos damos cuenta de que la radio termina funcionando en los teatros de la mente. Hablaba de sus propias experiencias, del descubrimiento de la radio como una caja de fantasía, de maravilla, de historias. Nosotros a esta altura del partido podemos inducirlos a ustedes a que con nosotros hagan funcionar la imaginación. Y que entonces un programa se convierta en algo diferente. Programas iguales entre sí hay a montones. Programas que tratan la agenda del poder, docenas. Programas que combaten desde la antihegemonía esa misma agenda, sobran. Nosotros humildemente pensamos un programa distinto, que a esta hora, cuando terminó la mañana y todavía no es completamente la tarde, de 14 a 16, podemos hacer como que viajamos juntos. ¿Hacia dónde? No lo sabemos. Pero navegar es preciso, viajar es necesario, vivir no tanto. Se sabe que es una imagen poética de Fernando Pessoa tomada de la proa de un barco con una inscripción vikinga en el puerto de Lisboa. Navegar es necesario, vivir estático no tanto. ¿Y si la humanidad se divide, acaso desde siempre, entre los empáticos con el resto y los no empáticos con el resto? Entre los que quieren mayor justicia para la mayor cantidad posible de personas y los que están muy cómodos con el mundo injusto, nosotros desde siempre tomamos partido por una de esas, es fácil de adivinar, dos formas de concebir la existencia. Así que si están de acuerdo, sí, aquí en los perpetuos ajustes de un país ajustado, ajustan ustedes sus cinturones como los nuestros. Nosotros pensamos que tenemos este Mirage y que con él podemos volar rumbo al destino todavía incierto. Nosotros damos por comenzada la experiencia de hoy en otro jueves valiente más tarde. Terminaremos un poco antes el programa porque Madres de Plaza de Mayo, como todos los jueves desde fines de abril del 77, hará lo propio en el lugar donde a veces se cuecen las habas de la política. Cuando este día esté concluyendo, cuando comience el 1 de agosto, millones de personas celebrarán en este continente, sobre todo en la parte andina del continente, el Día de la Pachamama, el Día de la Madre Tierra. Es una celebración tan antigua como la memoria del hombre en el continente. De hecho, es de siglos antes de la llegada del hombre blanco, el hombre europeo. El concepto de la Pachamama, de la Madre Tierra, es rendirle un tributo a la dueña de estos territorios, que es mujer, es hembra y es madre. No somos los dueños de la tierra, sino sus hijos. El 1 de agosto también se cumple el aniversario número 8 del último día en que fue visto con vida Santiago Maldonado. 77 días después aparecería muerto, en circunstancias siempre complejas, totalmente extrañas y nunca investigadas a fondo por la justicia argentina. Aparecería en un punto del río en que desapareció, pero más arriba del lugar en que su cuerpo se vio por última vez, cuando se arrojó al río perseguido por gendarmería. Es todo un asunto que vulnera cualquier lógica que hayan encontrado el cuerpo 77 días después en un lugar donde ya se había buscado corriente arriba. Contradice la lógica de la naturaleza. Su hermano Sergio Maldonado, que acaba de publicar un libro contando toda la situación, completo de detalles que no se sabían, padece sobre todo la falta de certeza sobre saber qué pasó en esos 77 días.
¿En qué momento murió Santiago Maldonado? ¿De qué forma murió? ¿Cuál fue su propio martirio? Hoy, la posibilidad de que bajo el gobierno de Javier Milei y con Patricia Bullrich, que era la ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri, cuando acontecieron estos hechos, se avance en la investigación, es solamente una hipótesis o tal vez una utopía. En aquellos largos 77 días en que preguntamos en voz alta, como una consigna, ¿dónde está Santiago Maldonado? En una sociedad conmovida. Recordemos que el gobierno anunció el hallazgo del cadáver un poquito antes de las elecciones legislativas que ganaría el macrismo. Un grupo de artistas se reunió para hacerse la misma pregunta musicalizada. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Entre las voces que van a cantar, preguntando lo mismo, están las de Guillermo Fernández, Alina Gandini, Javier Casalla y Barbarita Palacios, Liliana Herrero, Palo Pandolfo, Miss Bolivia, Teresa Parodi, Bersuit Vergarabat, Non Palidece, Horacio Fontova y varios más. Ya no están entre nosotros, ni Palo Pandolfo ni Horacio Fontova, son inolvidables. Pero es bueno recordar y puntualizar, dar los nombres de los que participaron en esta iniciativa. Porque dieron testimonio en el momento en que era difícil y había una combustión de elementos de poder buscando dejarlo ahí. Ahora viaja por el cosmos en una nave motorhome. Más adelante me tocó el honor de presentar la película de Tristán Bauer, El Camino de Santiago, en el Teatro N de Ateneo, y la presentación de la película, que incluía una investigación y una hipótesis sobre qué había pasado, además de imágenes inéditas de lo que aconteció 77 días después. Hubo un atentado antes de que empezara la función. Un grupo rompió los vidrios del teatro y causó una situación de mucha complejidad. Un atentado de un grupo que después se definió como anarquista y parecía de los servicios de inteligencia, operando en contra de cualquier posibilidad de que esto se plantease en público, de que se viese y se expresaran ideas sobre qué pasó exactamente aquel día fatídico. Y en los 76 que siguieron. Porque para todos nosotros lo que se visibilizó en aquel momento son las mismas técnicas y procedimientos de la desaparición forzada de personas sistemática durante la dictadura 76-83. No está, desapareció, nadie sabe qué pasó, y después el procedimiento de servicios de inteligencia, seguido al dedillo por las figuras de la política y de un amplio espectro de la política del centro a la ultraderecha, de afirmar que Santiago estaba vivo, que se había profugado a Chile, que pertenecía a una organización política armada, que lo habían visto en Entre Ríos, que en realidad estaría escondido por ahí. Las mismas técnicas en una sociedad que debería estar más despierta al respecto, y que enlodaron todo lo que llamamos el caso Santiago Maldonado. Esperamos que regrese a la tierra con nuevas formas de cultivar. Santiago Maldonado no era kirchnerista, era anarquista. Era un pibe lleno de ideales que llevaba adelante una vida en que esos ideales se practicaban. Había viajado al sur, vendía artesanía en la calle. Aquel día le avisaron que había una protesta de la comunidad mapuche y fue a participar sin tener demasiada experiencia al respecto. No era un cuadro armado de una hipotética lucha armada mapuche, sino un pibe con sus inocencias a cuestas y sus sueños también, que en realidad quiso ser parte
de una tarea comunitaria. ¿Dónde está mi amigo Santi? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Digan quién se lo llevó. Recuerdan que durante mucho tiempo los organismos de derechos humanos pidieron por la aparición con vida de los desaparecidos. Entonces devuélvanlo. El 11 de agosto de 2017, en una plaza de Mayo colmada de gente, su hermano, que lideró todo este proceso y que sigue haciendo todos los pedidos necesarios para que la investigación sea en serio, leyó un texto que vamos a compartir con ustedes. Hola querida población, somos el gobierno, somos tu gobierno, somos los que nos apoderamos de tu vida, a cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada instante que pasa por tu reloj y tu cabeza te decimos cómo tenés que vivir. Somos los que premiamos a los represores, torturadores y explotadores y castigamos a los que no son como que queremos que sean. Y como si esto fuera poco, aparte de que existe la cárcel, la tortura, la represión y la explotación en la vida cotidiana perpetuada por las autoridades, ejércitos, jueces, policías, fiscales, políticos y demás mequetrefes cómplices y mercenarios como empresarios que sustentan esta miseria y esclavitud, instalándola en todas las relaciones de nuestras vidas. Instalaremos muchas cámaras de vigilancia para no dejarte ser libre. A todos lados que vayas quedará tu grabación capturada. Te podremos ver cuando querramos y comentar cualquier tema sobre ti. Si no eras libre hasta ahora, menos lo serás bajo el sistema Gran Hermano, donde el Dios que todo lo ve y todo lo sabe, respetando a los poderosos para controlarnos mejor. Se dice que el problema es la inseguridad, que los delincuentes son el problema de todos nuestros males, pero nadie se cuestiona la raíz de los problemas. Es un mundo artificial donde el valor de intercambio material es el dinero que genera desigualdades, porque hay distintos tipos de clases sociales y costumbres, por los cuales comienzan a aparecer sometidos, sometidas y sometedores, sometedoras, por lo que viene al caso el poder y el dinero. Corrompen a las personas porque el dinero genera poder y el poder es respaldado por el dinero y viceversa, dejando atrás todo tipo de buenos valores, verdaderas relaciones humanas de sentimiento y honestidad. Muchas gracias a todos, que aparezca Santiago lo antes posible. Santiago, te quiero ver, estoy orgulloso de vos, la voy a pelear hasta el final, no me importa un carajo lo que me pase, quiero a Santiago con vida. Aparición de Santiago ya, vivo lo llevaron, vivo los queremos. El texto que leyó su hermano Sergio es un texto original de Santiago Maldonado sobre esta sociedad. La autopsia estableció que Santiago Maldonado había fallecido por ahogamiento por sumersión en el agua del río Chubut, coadyuvado por hipotermia. Pero un informe reciente sostiene que el cuerpo no estuvo todo el tiempo que permaneció desaparecido en el mismo sitio donde fue encontrado, el 17 de octubre del 2017. Si el informe médico dice que no estuvo en el mismo lugar en que fue encontrado, ¿dónde estuvo antes el cuerpo? ¿Quién se adueñó del cuerpo? ¿Qué hicieron con ese cuerpo? Una licenciada en Geología y Patinología de la Universidad de La Plata, Leticia Povilauskas, que fue convocada para estudiar el cuerpo, ratificó un hallazgo de 2017 en el momento de la autopsia. En la ropa de Santiago aparecieron granos de polen que no podrían haber quedado adheridos bajo el agua donde lo encontraron desde el 1 de agosto de aquel año. Es muy sencillo. Pertenecen a una especie que solo florece en septiembre. Para
Pero resulta que en noviembre de 2018 el juez cerró la causa. Tanto la familia como 4 organizaciones de derechos humanos sostienen que es inadmisible cerrar la causa sin que nadie fuera encontrado responsable de la muerte. En septiembre de 2019, una cámara hizo lugar a la apelación y anuló la sentencia del juez al considerar que la investigación había sido insuficiente y que no se había realizado el volumen de pruebas solicitadas por la querella. Ordenó reabrir la causa. Investigando la hipótesis de un eventual delito de abandono de persona, ya sea por parte de miembros de Gendarmería o de los mismos compañeros de lucha en el pull-off de Santiago Maldonado. Pero la Cámara dijo: nos encontramos ante una muerte traumática con ribetes que podrían ser tildados de dudosos por haber acontecido en un contexto de intervención estatal en cuyo desarrollo se hizo uso de herramientas dotadas a los agentes estatales para la prevención y la represión de los delitos. La responsabilidad del Ministerio de Seguridad y de todos los que siguieron la cadena de mando es bastante obvia en este caso. Y la utilización política, ni les digo por parte de aquel oficialismo, que terminó ganando las legislativas, ofreciendo mayor seguridad en la Argentina. El 23 de agosto del año 2017, Eve Bonafini hace esta locución en su programa de televisión, en el programa de televisión de las Madres, sobre el caso Maldonado. Hoy les quiero hablar de la desaparición de Santiago Maldonado. Es tan parecida a la desaparición de nuestros hijos. Me trajo tantos recuerdos. Cuando desaparece mi hijo mayor, a los pocos días de la desaparición de él, me avisan que mi hijo estaba en la comisaría quinta de La Plata, muy cerca de mi casa, que estaba siendo torturado, que lo llevaron muy golpeado cuando lo secuestraron. Me fui desesperada a la comisaría. Habían pasado unos 8 o 10 días. Y entré gritando, pidiendo por mi hijo. Era un día que llovía. Y me dijeron que ahí no había nadie. Me pegaron muy fuerte y me tiraron afuera. Estaba lloviendo. Me tiraron al asfalto mojado. Siguieron pasando los días y lo siguieron torturando a mi hijo. Durante 23 días. Nunca hablé de esto porque no me gusta, pero es tan parecido. Acá no está, acá no está, acá no está. No importa quién te viene a decir, como con Santiago, que estamos seguros que se lo llevó la Gendarmería, que estamos seguros que había órdenes de la Bullrich. Estamos convencidos de que le pegaban, estamos convencidos de que lo balearon. No es mentira, el pueblo entero sabe que es verdad. Los únicos que lo niegan, como siempre, son los responsables. Son los que dan las órdenes. Son los que nos quieren mostrar que tienen poder. Y no se llevan a cualquiera. Se llevan a jóvenes comprometidos. Comprometidos con los que sufren. Yo conozco mucho la historia de los mapuches, porque yo era muy amiga de Monseñor de Nevares. Y Monseñor de Nevares todos los años tenía que ir por la veraneada para ayudarlos, porque ya les pegaban, ya no los dejaban sacar sus ovejas a pastar en otro lado. No es nuevo que Benetton es dueño de media Patagonia, no es nuevo que a los mapuches le pegan y los maltratan y no los dejan vivir. Y no es nuevo que haya jóvenes como Santiago que se comprometen con la lucha de los pueblos. La familia tiene que sentir orgullosa de la decisión de Santiago de acompañar. Yo sé que es muy triste lo que nos pasa y eso no se olvida nunca más. Ya las familias no somos más las mismas, pero tenemos que aprender a luchar como ellos. La única manera de que esto no siga pasando es levantar la bandera de Santiago. Que la familia haga lo mismo que hacía él. Es como hicimos las madres. Hacemos lo que hacían nuestros hijos. Tratamos de hacer lo que hacían nuestros hijos.
y reivindicarlos. Esto le quería decir. Los responsables niegan. Macri niega. La Bullrich niega. El pueblo entero sabe que lo que decimos es verdad. Ellos secuestraron a Santiago, lo golpearon y lo balearon. ¿Dónde está Santiago? Ellos lo saben. Todos los elementos sobre el terreno. ¿Por qué vale la pena? La pena es enorme. Retroceder a esta escena, pensarla de vuelta, pensar aquella sociedad, bajo la certeza de que a veces, en la dureza de la política de alta competencia, todo el mundo sabe que a veces te tiran un muerto sobre el terreno. Puede ser un fiscal, puede ser un chico, te tiran un muerto. Y la política tiene que cuidarse muchísimo de seguir esta lógica. La principal escena de lo que hoy sabemos que fue un crimen se encuentra dentro de una comunidad indígena, una comunidad mapuche, Pulov en resistencia, en Cuyamén, protegida por las normas constitucionales e internacionales que garantizan derechos de libre determinación, autonomía y la consulta previa a las autoridades estatales en caso de que quieran ingresar. Aquel día Gendarmería ingresó por la fuerza y persiguió a balas a los chicos que cortaban la ruta, entre ellos el inexperto en estos asuntos Santiago Maldonado. Pero además hay otro asunto. El magnate italiano Benetton es dueño de todo ese territorio porque lo compró, son 900.000 hectáreas durante el gobierno de Carlos Saúl I de Anillaco. O sea, el pull-off al que el Estado argentino no puede ingresar y al que en teoría tampoco puede ingresar Benetton es fruto y está rodeado de muchos intereses económicos y simbólicos. De hecho, muy cerca de la comunidad hay un destacamento oficial de la Policía Provincial y muchísimas veces Gendarmería Nacional procede como si fueran sus propios territorios. Está cerca el casco de la estancia de la empresa. En el documental El Camino de Santiago se ve una escena en una conferencia de prensa de presentación de una nueva temporada de sus productos en un lugar muy sofisticado al norte de Italia, como un periodista le pregunta a Benetton por Santiago Maldonado, a Benetton en persona por Santiago Maldonado, y es su vocero el que responde en su nombre en medio de una enorme confusión. En aquel momento, la Murga Tela Deo grabó el tema Soy Santiago Maldonado. Quizás porque protesté, porque uso rastas y barba. Prejuzgan con mala hazaña, con su escala de valor, mi artesana condición de dar alegres batallas. Dejo mensajes grabados en la piel de mis hermanos. Yo que creo en la igualdad de los pueblos ancestrales. Siento que debo ser parte, su lucha es por dignidad. Conmigo pueden contar, aquí estoy para brindarme. Y vamos a sumar a este momento, a esta producción, Marina Glesser, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carlos. Siempre recordando a Santiago Maldonado su lucha, Sin lugar a dudas, y es el momento adecuado también. Una entrevista a su hermano, a Sergio Maldonado. Sergio Maldonado, que vive en el sur argentino, está aquí en la capital federal porque está presentando un libro cuyo título es muy importante de subrayar. Olvidar es imposible. Santiago, mi hermano. Son sus revelaciones sobre estos 8 años y la persecución del que él mismo fue objeto. A 8 años entonces de la desaparición forzada y la muerte de su hermano, Sergio publica este libro donde repasa no solo la lucha, sino también subraya que su propia voz nunca fue escuchada y que la verdad parece cada vez más lejana en el horizonte. Gracias por atendernos, Sergio. ¿Cómo va? Buenas tardes. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Perdón por molestarte en este día, que es un día de poder simbólico importante. Estás con mucho trajín, pero queríamos agregar a nuestro editorial
tu visión sobre este momento a partir de la aparición de tu libro. Felicitaciones por él. Bueno, muchísimas gracias, no es molestia, al contrario, me parece que es válido está, y es muy agradecido de mi parte que a 8 años se siga interesando y manteniendo viva la memoria de Santiago. Así que es la base para poder continuar y poder saber qué pasó con él realmente, más que la parte judicial. Cuando lo pensás a Santiago, a tu hermano menor, ¿cómo vuelve a vos? Perdón, justo se cortó ahí no llegué a escuchar la pregunta. Te repito la pregunta, cuando lo pensás hoy, 8 años después de su desaparición, ¿cómo vuelve a vos? ¿Qué imágenes, qué noción de él tenés ahora? Es muy difícil, porque en realidad también, si lo traigo al ser humano que es de mi hermano, es como que quedó ahí, no lo asocio con alguien de 36 años, como que queda en un punto en el cual hasta tampoco yo lo conocí, porque yo cuando lo salgo a buscar salía a buscar un nene, que en realidad era hasta donde yo había convivido con él. Yo me fui a los 18 años de mi casa, que vine acá a Buenos Aires, y él era un nene de 2 años y medio. Entonces, cuando lo salgo a buscar, yo me encuentro con un hombre realmente que era de 28 años. O sea que hubo una parte de él que yo me la perdí por las distancias, y a su vez es conocer un hermano, el cual yo no había tampoco transitado esa parte de él, y ahora también verlo, cómo sería o es difícil imaginar. Entonces se juntan varias cosas. Por un lado, esa necesidad de no haberlo por ahí conocido como me hubiese gustado, esa intriga de cómo sería hoy, y sobre todo con todo lo que vino a traer y que en su momento, tal vez por una cuestión de edad y de creer que por la experiencia yo sabía más que él, no abrí los ojos de la manera que lo tendría que haber hecho. Entonces también hay muchas cosas que hacen a que hoy sea distinto el replanteo de lo que era hace 8 años cuando lo buscaba. A vos los servicios de inteligencia y de alguna manera las fuerzas del Estado te volvieron la vida imposible. Sí, de hecho, lo siguen siendo. O sea, parece que yo pensaba que era en esa época cuando se lo buscaba, después al tiempo. Bueno, este año también hubo una vuelta otra vez, en el cual ya aparece algo corriente, de moneda corriente, y hay que empezar a acostumbrarse con ese tipo de cosas. Con lo cual no debería ser así, pues no solamente estás en un punto cuando sos más vulnerable y tendrías que ser hasta, no digo tener un trato especial, pero sí desde un lugar de más, no sé, acompañamiento por parte del Estado, y en ese momento te lo hacía más difícil, como para confundir, como para sembrar miedo. De hecho, a veces cuando yo voy relatando ahí en el libro y es una sensación, bueno, después todo eso se vuelca verídico. Y es muy difícil escapar de lo que pasaba hace 8 años atrás a lo que pasa actualmente. Sin ir más lejos, hace un mes y medio atrás, también una situación similar, en el verano otra, después de una marcha de jubilados. Bueno, hay diferentes cosas que ya se toman como algo naturalizado, pero que no debería ser así. ¿Vos sentís que te espían, que te siguen, que escuchan tus conversaciones, que tu teléfono te ha intervenido, que tienen acceso a tu intimidad? Eso sigue, porque también se ocuparon de hacerlo en un punto en el cual no es que lo hacen y vos no te das cuenta. O sea, en el momento que ellos quieren que vos lo sientas y que realmente te des cuenta de que lo están haciendo, lo hacen muy evidente. Y después hay cosas que son muy buenas, porque en realidad viven de eso y trabajan de eso, y que vos no te das cuenta. Entonces hay muchas cosas y que a veces te llega a crear una confusión o empezar a replantearte si realmente algunas situaciones son de esas características o realmente es algo de que uno lo imagina. Ahora, todo lo que yo creía que por ahí quedaban dudas o tenía alguna, que no estaba 100% seguro, después con el tiempo
tuve la certeza de que realmente era un seguimiento. De hecho, hay una parte que yo cuento en el libro de una situación que tengo después de la primera marcha en la que participo el 11 de agosto del 2017, y a la noche yo relato una situación que vivo en un hotel. Bueno, al tiempo, cuando se empieza a investigar el tema de lo que tiene que ver con espionaje, salta que quienes estaban en esa habitación era una pareja de prefectura. Nada más y nada menos. Además narras muchas veces en la ruta cómo te paran, cómo te investigan, etcétera, etcétera, cómo te hacen sentir una presión como que no es gratis investigar o propulsar la investigación judicial de la muerte de tu hermano. Yo leí el libro gracias a la editorial Marea, que me lo mandó hace semanas ya, y hay un asunto que es que vos no sabés exactamente en qué momento murió Santiago, qué pasó exactamente, y que es desolador. Sí, perdón. Sí, justamente es eso, es el no saber también. Y que tiene que ver porque cuando lo desaparecen, es el 1 de agosto, después empieza, eh, cuando empieza el tema de la autopsia, ¿no? O sea, yo le pregunto a los médicos forenses, ¿se puede saber qué fecha murió? No. La causa de la muerte, bueno, la causa de la muerte es ahogamiento con ayuda de hipotermia. Ahora, en el contexto en el que muere Santiago, no, eso no se puede saber. Y de hecho, al no haber una reconstrucción de lo que pasó el 1 de agosto del 2017, cada vez que se va investigando y van saliendo más pruebas, genera más, digo, a veces tener una hipótesis de lo que puede haber pasado, porque justamente se hace imposible tener, o que yo me ate a algo y decir, bueno, Santiago lo mataron tal día, lo mataron otro, porque depende de los puntos de pericia, hay rangos de fechas que pueden ir variando. Lo único concreto que yo tengo hasta ahora es que el cuerpo no estuvo en el lugar que se lo encontró. No estuvo en los 68 días en el agua, no hay una fecha certera de muerte, puede haber sido con un rango de a los 5 días, a los 8 días, al mes. No hay algo concreto de eso. Y también es difícil con lo que tengo a mano poder saberlo. O sea, sí lo saben obviamente los que participaron y los que pueden dar testimonio de eso, como para tener algo más claro. Eso es tremendo, bueno, ¿no? Hay gente que está viva, que son gendarmes, que gente que estuvo en la escena del crimen, que sabe exactamente lo que pasó, que no ha sido citada o investigada, que calla y que a lo mejor en un pacto de silencio se va a ir de este mundo sin contar lo que sabe, que podría ayudar muchísimo a la búsqueda de la verdad. ¿Discutían mucho, Santiago y vos? Sí, mucho, porque en realidad también Santiago tenía las ideas muy, muy plantadas, pero yo desde chiquito, y relato, hay una parte en el libro, entonces los dos éramos muy porfiados, pero aparte él con sus ideales anarquistas, que a veces yo lo veo y es muy inviable todo su planteo, o sea, hoy seguiríamos discutiendo de la misma manera, porque al no creer en el Estado es muy difícil cuando convivimos dentro del Estado. Eso es lo que hace también, en un punto, por eso entiendo que se habrá llevado bien con la comunidad mapuche, que también es otro cuestionamiento en el por qué yo no levanto la bandera de la comunidad mapuche, porque no tenemos la misma idiosincrasia. O sea, no, yo voy por parte de, digamos, lo que tengo como herramienta, es el acceso a la justicia, y vivo en un Estado supuestamente de derecho, más allá de que ahora está todo lo contrario, y es lo que tengo a mano, y en realidad él vivía como por fuera de eso. Y a veces en esto de replantearle cosas y todo, si bien no era un 100% vivir afuera, porque no podés, tenés que hacer uso de determinadas cuestiones, pero sí era muy coherente con su manera de pensar, con la de vivir. O sea, tenía su fundamento, con lo cual era
yo lo respetaba en ese sentido. Todos sabemos eso y debería originar respeto para todos. El que toma decisiones al respecto no le jode la vida a nadie y lleva adelante con coherencia su propia existencia. A mucha gente eso es lo que lo molesta. Mi compañera Marina Glesser te quiere acompañar haciendo una pregunta. Hola, Sergio, ¿cómo andás? ¿Cómo andas, Marina, tanto tiempo? Bien, todo bien. Bueno, ya aprovecho, invito a la gente que el 23 de agosto Sergio va a estar presentando Olvidar es imposible, su nuevo libro en el PJ Ciudad, junto a Horacio Pietragala y Lucía Cámpora a las 19 horas. Además de felicitarte por escribirte este libro para, sobre todo, tener presente, ¿no?, lo que fue esa desaparición, lo que implicó como hecho social para toda la Argentina. Hoy por hoy, cuando ves a los responsables y sobre todo quien se jactó, digamos, durante bastante tiempo, hasta incluso luego se supieron burlar y generar un hater permanente, digamos, al caso emblemático de Santiago y su lucha, ver en el poder a Patricia Bullrich usando los mismos modus operandi que fueron el detonante, digamos, de aquella represión que, digamos, llevó a la situación de la desaparición de Santiago. ¿Cómo convivís con eso 24/7, viendo la situación de Pablo Grillo, la represión de todos los miércoles? ¿Cómo lo sentís, cómo lo vivís? Por ahí hasta lo veo como muy evidente y decir, che, lo que estoy contando no tiene, parece, mucho peso, porque hace 8 años atrás era un agravante y una violación a los derechos humanos de una manera. Hablar de un desaparecido tenía un peso significativo y era muy fuerte. Ahora, cuando hoy a la distancia vemos todo lo que está pasando, se fue naturalizando de tal manera que hoy hasta parece que lo que hacen pasa como si nada. Y en realidad es un retroceso que estamos teniendo de una manera que, si nos ponemos a ver, en ese momento fue la primera fuerza federal que participó en una desaparición forzada de personas en todo lo que tenía que ver en democracia, que fue la Gendarmería, siguió con el asesinato de Rafael Nahuel, y ahora vemos cómo, vos mencionabas a Pablo Grillo, le dispara un gendarme dentro de la Policía Federal, y ya es moneda corriente, es algo habitual que se tiene que ocupar de estar controlando las fronteras, no lo hagan. Y lo hagan en una manera que no les importa que lo firmen. Ayer yo veía cómo reprimían y le disparaban a un periodista de C5N, pero con total saña, o sea, como que lo hacen bien marcado, no les importa, lo disfrutan, no tienen costo, pero no tienen costo tal vez lo que nos quieren mostrar. Hace 2 meses aproximadamente hablé con la madre de un chico que había sido un bagallero en el norte, no sé si se recuerdan, que lo mata en Argentina. Bueno, en la frontera. Los 4 gendarmes están detenidos en una comisaría. O sea, no es que quedaron impunes. Está bien, el caso no se difunde, está ahí, pero digamos que tarde o temprano, quienes son los autores materiales terminan pagando. Quienes que por ahí lo quieran disfrazar de otra manera, o Patricia Bullrich quiera agarrar y mandar como un mensaje de que ella los protege. Tenemos el caso de Emanuel Echazú, uno de los imputados en la causa de Santiago, que está viviendo en España. O sea, no pudo seguir su vida en Argentina, digamos, ascendiendo en su carrera como lo habían ascendido en el 2018. O sea, por algo se tuvo que ir de acá. Entonces, eso también recuerda como en la dictadura tenían que irse del país como ratas porque después iban a ser juzgados. Y tarde o temprano llega todo eso. Y yo sé que Patricia Bullrich la va a pagar en algún momento. Esto de, ya lo hizo con los jubilados cuando les ajustó la jubilación estando dentro del Estado, como ministra de Trabajo. De ministra de Trabajo en el gobierno de Fernando Larrúa, sí. Triaca, sí. Que los ajustaba, o sea, no los mataba con una bala, pero los mataba de hambre. Ahora hace lo mismo, o sea, es una persona que es nefasta y es muy cínica en lo que hace. O sea, tiene a veces como, parece que sigue un patrón.
¿no? O sea, no importa en qué lugar esté, siempre está haciendo daño. Pero tiene Bueno, en algún terminales momento, ahí en el partido judicial, digamos, o sea, maneja los hilos, además del Ministerio de Seguridad y de poder hacer este capital simbólico, quiero decir yo, ¿no? Porque tuerce todo como a su medida, ¿no? Justifica ese aparato represivo y dice cosas, bueno, no repudió el atentado de femimagnicidio a Cristina Kirchner, como se posiciona así con estrategia. eso fue muy marcado. Cuando vemos lo de la ex vicepresidenta, la vicepresidenta Cristina Fernández, y no diciendo nada al respecto, estaba involucrada con su agencia de seguridad cuando le borran las pruebas a Milman. Y Milman también está involucrado en el caso de Santiago. Después cuando matan a Facundo Molares 3 días antes de las elecciones en el Obelisco y dice que se infartó solo. O sea, Patricia Bullrich igual tiene una cobertura mediática, tiene una impunidad que no es ilimitada. Y digo, ¿por qué no es ilimitada? Porque la misma Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, que en el enero del 2019, cuando tuve que ir a apelar ahí, nos falló en contra, 5 años después nos dio la razón. Entonces no es que tiene sus días, digamos, todos indefinidos, o sea, como que en algún momento se le va a pasar la factura. En un momento le van a soltar la mano los otros guardaespaldas que tienen en el mundo, que no están en la Argentina, sino tal vez en Israel y en Estados Unidos. Gracias por haber charlado con nosotros en estos términos, Sergio. Son días de reflexión. Mañana se cumple el 8º aniversario del último día que fue visto con vida a tu hermano. Te mandamos un abrazo gigante y es ejemplar tu confianza en el futuro también. Ojalá guíe a mucha gente, saber que hoy no hay justicia, pero habrá justicia y tenemos que luchar para que la haya en el momento en que sea, aunque a veces cuando tarda mucho ya se parece poco a la justicia que necesitamos. Abrazo grande para vos. Muchísimas gracias, Carlos. Marina, un fuerte abrazo y de verdad es por Santiago. Y gracias por estar siempre acompañando. Sabés que hemos estado siempre, así es. Muy agradecido. Abrazo. Chao, chao. La técnica del Estado argentino, además, aquella descripta por Charly García en Alicia en el País. Total. Los inocentes son los culpables, dice su señoría. La victimización de los culpables y la evaluación de los verdaderos culpables como no responsables de las cosas. El gendarme tiró, el pibe es fotógrafo, se puso en la línea de tiro, la culpa la tiene el pibe. ¿Y qué querés? Santiago estaba con los mapuches, se ahogó. No sabía nadar. Bueno, algo habrán hecho. Exacto. La dictadura militar. Es decir, los procedimientos se repiten en épocas diferentes y las coberturas y la responsabilidad mediática también. Cuando decimos que hay que unir todas las luchas, también hay que entender que todas las no luchas, las contraluchas, las estrategias para terminar con las luchas se parecen entre sí. Poder describirlas, analizarlas, ver que nada pasa fuera de contexto es una obligación. Esta canción de Charly fue escrita durante la dictadura de Videla. El trabalenguas te traba la lengua. El asesino te asesina. Y entonces el país ya no es el de Alicia en el País de las Maravillas, sino de nosotros en el país de los desastres. ¿Y qué pasa cuando ocurren las cosas? El ejemplo de los organismos de derechos humanos con madres a la cabeza es aquel que guía a muchísima gente que no cree en aquellos que hacen justicia, pero cree en la justicia. Y no se clama por venganza con mano propia, sino porque el Estado haga lo que el Estado debe hacer. Necesitamos más Estado y no menos Estado. El asunto no es ningún Estado. El asunto es un Estado presente, si no, los inocentes son los culpables, dicen sus señorías.